¿Qué significa la Iglesia? En la lección anterior vimos cómo fue cambiado el entendimiento de lo que es la Iglesia. Eso hace resaltar la importancia de entender qué es lo que significa la Iglesia. Veamos primeramente de dónde viene la palabra Iglesia. Esta palabra viene directamente del idioma griego, en el cual la palabra eclesia se usaba para significar asamblea o personas reunidas. Las raíces de las palabras significaban llamados afuera. En el Nuevo Testamento la palabra iglesia se utiliza en dos sentidos. Uno, en el sentido universal, y se refiere a todo lo que pertenece a Jesucristo por todo el mundo. Otro es el sentido local, y se aplica a la asamblea de creyentes en alguna localidad. La iglesia como cuerpo universal. Los apóstoles enseñaron que todos los que creen en Cristo son unidos y forman un cuerpo, el cuerpo de Cristo. En este sentido, se entiende correctamente que solo hay una iglesia. Llamamos a Iglesia Universal a todos los que son miembros del cuerpo de Cristo a través de los siglos. Es decir, la Iglesia Universal incluye no solo a los creyentes que viven ahora en la tierra, sino también a los que vivieron en tiempos pasados, los que están en el cielo. La Iglesia como comunidad local. Vimos en la parte anterior que la Iglesia es un cuerpo universal. Ahora notamos que la Iglesia aquí, en la tierra, se manifiesta en comunidades locales. El libro de Hechos describe la forma de una iglesia local. Nos referimos a la iglesia en Jerusalén, que surgió mediante la venida del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés. Leer, por favor, Hechos 2, 38, 47. Se nos dice que todos los que creyeron y fueron bautizados se hicieron parte de una comunidad y que una expresión de esta comunidad fue que los creyentes vivían juntos. Por lo que vemos en los Hechos 2, podemos entender que la iglesia local es un grupo compuesto de personas que confiesan a Cristo, se arrepienten y son bautizados y reciben el Espíritu Santo. Nos demuestra que la iglesia es una manifestación local. Es una comunidad de personas que se han comprometido con Cristo como Señor y cabeza. No es simplemente una asociación de personas que se reúnen una vez por semana y luego siguen cada quien su camino. Es más bien un grupo de personas que por causa de su relación común con Cristo se han comprometido el uno con el otro para ser atento a la dirección del Espíritu Santo en la vida del grupo y hacer juntamente la voluntad de Dios. Símbolos bíblicos para describir la iglesia. La Biblia usa varios símbolos para ayudarnos a entender lo que es la iglesia. La iglesia se describe como un cuerpo. En dos partes, el Nuevo Testamento se nos habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, Efesios 4, del 1 al 16. La iglesia es como un cuerpo en los siguientes aspectos. 1. La iglesia tiene muchos miembros, cada uno con su función diferente. 2. Todos los miembros se necesitan para que el cuerpo funcione. 1 Corintios 12, 14, 25. 3. Es importante que los distintos miembros trabajen en unidad. Efesios 4, 11, 16. 4. Y más importante aún, la iglesia es como el cuerpo humano, en que tiene un solo centro de control, la cabeza que es Cristo. Efesios 4:15. La iglesia se describe como novia. En Efesios 5:21 al 29 se representa a la iglesia como la novia de Cristo. Cristo es el futuro esposo que busca que la iglesia sea santa y sin mancha, lista para unirse con su prometido. La iglesia debe ser como la novia que desea presentarse lo más bella posible y desea darse completamente a su futuro esposo. El símbolo de la novia también nos enseña que la relación entre Cristo y la iglesia debe ser íntima y amorosa. La iglesia debe estar dedicada completamente a Cristo. La iglesia se describe como pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento nos enseña que Israel fue escogido por Dios de entre todos los pueblos del mundo para ser su nación especial. Él sería su rey y ellos su pueblo obediente. En
Primera de Pedro 2, 9, 10, se toma el símbolo del pueblo de Dios y se le aplica a la iglesia. En la iglesia Dios está juntando a todos los linajes y razas del mundo para formar un nuevo pueblo, una nación santa que le sirva a Él y anuncie al mundo su obra. El Espíritu Santo, el poder y la presencia de Dios en la iglesia. Ninguna definición de la iglesia está completa sin mencionar el lugar del Espíritu Santo. Antes de regresar al cielo, Cristo les prometió a sus discípulos que les enviaría otro consolador para estar con ellos cuando Él se fuera. Juan 14, 15 al 26. Este consolador es el Espíritu Santo. A los discípulos Él los guiará a toda la verdad y glorificará a Cristo. Juan 16, 5 al 15. También les daría el poder para cumplir con su misión. Hechos 1:8. Y así fue, el Espíritu es la presencia de Dios entre nosotros y nos da el poder que hace posible que los creyentes formemos la iglesia de Cristo en la tierra. Sin el Espíritu Santo, nunca podríamos ser la comunidad que Dios desea. La iglesia como manifestación del reino futuro. Un aspecto muy importante de lo que es la iglesia se relaciona con la del reino futuro que está profetizado en la Escritura. Cuando Cristo, el Rey, vino al mundo, el reino de Dios se ha acercado. Cristo llamó a las personas a ser ciudadanas de este nuevo reino. En el Sermón del Monte, Mateo 5:7, Cristo describió cómo debía vivir los ciudadanos del reino. Aunque la manifestación completa se espera hasta que regrese Cristo por medio del Espíritu Santo, ya comenzamos a vivir la vida futura. Ya somos ciudadanos del reino futuro y en la iglesia comenzamos a vivir como se vivirá cuando Cristo venga. Solo estando en comunidad pueden los miembros de la iglesia demostrar plenamente las normas del reino de Dios, y cuando demuestran esas normas, dan testimonio al mundo de que el reino de Dios ya ha vencido al reino de Satanás y que algún día la victoria será completa. ¿Qué significa vivir en comunidad? En nuestra definición de lo que es la iglesia, es una manifestación local. Vimos que después de Pentecostés, todos los creyentes se unieron para formar una nueva comunidad. Asimismo, en el día de hoy, una iglesia verdadera manifiesta un compromiso mutuo entre los miembros. Este compromiso se puede notar en varias áreas. Igualdad entre los miembros. En Mateo 23, 8, 9, Jesús dijo a sus seguidores que no deben utilizar título como rabí o padre entre ellos, porque uno es vuestro maestro y todos vuestros sois hermanos. En otra ocasión les instruyó que si alguno de ellos deseaba ser grande, primero debía ser servidor y aún esclavo. Mateos 20, 25, 27. En el reino de Cristo, la grandeza significa tener una vasta capacidad para amar y servir, en vez de ejercer autoridad y disfrutar de estatus. Un miembro del cuerpo de Cristo no debería ser considerado como más importante que otro, sea por 1. Tener responsabilidades directivas. 2. Tener una gran capacidad de enseñar. 3. Tener mayor riqueza. 4. Gozar de un nivel alto de educación. 5. Ser originario de cierta nación o cierta raza. Responsabilidad mutua. Al leer la descripción de la iglesia primitiva en Hechos 2, 41-47, nos damos cuenta que los hermanos se sentían responsables unos por otros. Los que tenían compartían con los que no tenían. Repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este concepto se encuentra a través del Nuevo Testamento. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 15:12. El compromiso de los creyentes unos con los otros se manifiestan en que cada uno tome responsabilidad para ayudar a otros en sus necesidades.
según Dios le ha bendecido. En la iglesia, los bienes de uno están a disposición de las necesidades del otro. Apoyo espiritual mutuo. Existen varios conceptos de cómo nos acercamos a Dios. Lo podemos distinguir por medio de los siguientes dibujos. En el concepto sacerdotal no hay concepto directo a Dios. La vida cristiana, el crecimiento espiritual, mi acercamiento a Dios, todo depende de un intermediario, sea un sacerdote o una iglesia. El concepto individualista enfatiza mi relación con Dios. Todo se hace un caminar solitario. La iglesia, como comunidad, me puede ser de alguna ayuda, pero yo me acerco a Dios por mi propia cuenta, aparte de la comunidad. La idea de hermandad enfatiza el hecho de que mi relación con mi hermano afecta mi relación con Dios. Mateo 5, 23, 24. No se puede separar mi relación con otros miembros de la iglesia de mi acercamiento a Dios. La iglesia no es un apéndice en mi relación con Dios. No es una cosa dispensable, sino que es una parte clave. Pero la iglesia no es un intermediario, sino que está compuesta de todos los creyentes. En el concepto bíblico, la iglesia es una comunidad de ayuda espiritual mutua, donde todos los miembros se apoyan en el caminar con Dios. La amonestación fraternal. Una de las maneras en que se expresa el espíritu de comunidad en la iglesia local es la amonestación fraternal, o sea, la exhortación entre hermanos. En Mateo 18, 15, 18, Cristo describe cómo puedes actuar un hermano en una situación en la cual se sienta ofendido por otro hermano. En la iglesia debe existir una actitud fraternal y franca, donde se da y se recibe la corrección que surge de amor. Como somos humanos, podemos caer en pecado. Por medio de la amonestación, los hermanos se ayudan unos a otros a salir del mal y a seguir en el camino que agrada a Dios. Pero esto solo puede funcionar donde existe el compromiso de hermandad que está dispuesto a aceptar la corrección en amor de mi hermano